Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Saraya Espinosa Lorenzo y vengo a presentar la línea del tiempo sobre la anatomía y fisiología. Como primera instancia, hablaré sobre acerca de una de las primeras fechas donde literalmente empieza nuestra línea del tiempo, que sería en 3600 a.C., donde es sobre acerca de la momificación. ¿Qué es la momificación? Bueno, claramente era un ritual ejercido por los egipcios, que claramente era algo que pues literalmente muchas personas al día de hoy lo ven como algo muy sacado de onda. Pero pues literalmente era una cultura, o más bien un rito, una costumbre que ellos tenían para rendirle culto a sus muertos, porque ellos tenían la creencia de que los muertos iban a regresar a la vida y pues tenían que limpiar el cuerpo para que el alma cuando regresara pudiera servirle el cuerpo. Claramente pues han pasado muchos años y pues relativamente eso sigue como un mito. Después de la primera fecha nos encontramos en 1600 a.C., es decir, donde encontramos a Edwin, que nos enseña sobre acerca de los papiros. ¿Qué son los papiros? Bueno, los papiros literalmente era sobre acerca de unas escrituras que Edwin empezó a analizar, a descubrir qué intereses y qué cosas decían esos libros. Literalmente se le conoce como libro secreto de médico. ¿Por qué? Porque literalmente cuando él fue desenvolviendo un poquito a poquito, no lo desenvolvió completamente, pero pues literalmente lo que pudo descubrir, se dio cuenta de que literalmente venían fórmulas, medicinas, habían cosas literalmente que pues al día de hoy mucha gente, o en ese momento, en esa época, era una cosa muy sorprendente. Literal no había ese tipo de experiencia, no había esos conocimientos que pues literalmente a Edwin le hizo darse cuenta que era un libro muy necesario para esas épocas. Pero literalmente dicen que estos papiros vienen desde mucho antes, más atrás. Literal, no saben quién de verdad los escribió, porque obviamente no fue el escritor Edwin. Edwin fue solamente un analizador de esos papiros, de ese documento. De ahí nos encontramos en 300 a.C. ¿Y qué pasó en esa fecha? Fue la primera fundación de la Escuela de Anatomía. Literalmente nunca había habido ninguna escuela que se dedicara a ese estudio, literal. Y fue fundada por Alejandro el Grande. Literalmente esto es una de las fechas más importantes dentro de nuestra línea del tiempo de anatomía y fisiología, porque desde este punto hacia lo largo de la historia nos damos cuenta de que gracias a esto hubieron varios conocimientos que sin él no se hubieran percatado. De igual manera, nos encontramos en el 129 a.C. con Claudio de Pérgamo. ¿Quién era Claudio de Pérgamo? Pues literalmente fue uno de los que empezó con las disecciones en cadáveres de animales. ¿Y qué quiso hacer con ellos? Descubrir cuál era la anatomía física entre esos animales para saber cómo diseccionar y empezar con los animales muertos, porque literalmente en ese tiempo era algo un poco desalineado tratar de cortar a un muerto. Después de esto, después de esta fecha, vamos hacia algo un poquito relacionado con Claudio de Pérgamo, que es Leonardo da Vinci, en 1452. Además de haber sido un pintor famoso, que es conocido hasta el día de hoy por sus grandes pinturas e ilustraciones, fue uno de los que literalmente propuso y dibujó y plasmó sobre acerca de las disecciones. ¿Y qué plasmó en sus dibujos? Dibujó la anatomía de los animales y creo que algunos humanos. Pero literalmente, gracias a este pintor, mucha gente se animó a hacer más descubrimientos sobre la anatomía física.
De ahí nos vamos hacia una fecha un poquito más larga, ya que si me detengo a decir los demás, no tendré muchísimo tiempo. Y bueno, seguimos en 1793 con Hans Christian Pander. ¿Quién era Hans Christian Pander? Fue uno de los padres fundadores de la embriología moderna. En esta foto, en esta ilustración, no pude demostrar quién era el señor, porque no encontré una foto que tuviera una resolución que pues fuera, que se enfocara bien la cámara. Y habían muchas fotos, pero pues no creí poder ponerla y mejor puse uno de sus trabajos que él hizo para ser uno de los padres fundadores de la embriología moderna. De ahí nos vamos a 1845 con Wilhelm K. Röntgen, donde él era uno de los que ha descubierto los rayos X. Muchas personas le dan el enfoque a su trabajo porque hasta el día de hoy se ocupan los rayos X. Claramente, después de muchos trabajos, después de muchos descubrimientos, análisis de su trabajo, podemos decir que el rayos X se debe a él, a Wilhelm. De ahí nos vamos a 1847 con Edwin R. Lankester. ¿Quién era ese señor? Pues fue uno de los que determinó un término: homeoplasia. Homeoplasia es, después de estas fechas, después de Leonardo da Vinci, vamos a un poquito más alejado de las fechas, a 1793, con Hans Christian Pander. ¿Quién era Hans Christian Pander? Fue uno de los padres fundadores de la embriología moderna. Aquí no pueden apreciar una fotografía de él porque no encontré una ilustración acerca de él, pero encontré uno de sus trabajos para que fuera uno de los padres fundadores de la embriología moderna. De ahí nos movemos un poco a 1845 con Wilhelm K. Röntgen. Wilhelm, era uno de los que fue el descubridor de los rayos X. Ya después, más adelante, fue donde gente también científica fue desenvolviendo los beneficios de los rayos X, utilizándolo, analizándolo, descubriendo hasta nuevos hallazgos o cómo utilizarlo de una manera segura. Después nos vamos a 1847 con Edwin R. Lankester. ¿Quién era Edwin? Bueno, Edwin fue uno de los que literalmente, de tantos que hemos mostrado, fue uno de los que describió un término acerca de la homeoplasia. De ahí nos vamos un poco ya después del 2000, que es en el 2003, con el control del tabaco. ¿Qué es el control del tabaco? Bueno, mucha gente, a pesar de los años, el tabaco era algo normal, algo que se fumaba. Claramente, en las mujeres no, en los hombres sí. Pero, ¿qué beneficios y qué consecuencias tenía el tabaco? Cáncer, obviamente, la primera palabra, cáncer. Por eso en el 2003 se hizo un control de tabaco para bajar la disminución de muertes por cáncer de pulmón, esófago, entre otros. De ahí nos vamos y finalizamos con la gripe aviar en el 2016. La gripe aviar fue una de las gripes literalmente como si fuera nuestro catarro, nuestra gripe común de nosotros los humanos, pero en las gallinas propiamente. Pero, ¿qué pasaba con esas aves que tenían esa enfermedad? Al ser matadas y consumidas por nosotros, los humanos, nosotros enfermábamos de gravedad. Muchas veces, las gallinas morían de esa enfermedad, pero claramente los productores, los ganaderos, por no perder las cifras por esas simples gallinas que se enfermaban, decidieron
literalmente venderla por un largo tiempo. Y así se propagó un poco la gripe aviar. Ya después se descubrió la cura y las vacunas y todo eso. Y es todo. Muchísimas gracias.